volvemos con la otra noticia del día y de las últimas horas. La entrega a las autoridades de Wadid Mansur y Karen Manrique a la Corte Suprema, a quienes la Corte Suprema de Justicia les expidió orden de captura en la investigación por hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Noticias Caracol habló con los abogados de los detenidos. Tatiana Zanabria, usted tiene los detalles. Así es, pues mira, aseguraron que en juicio demostrarán la inocencia de sus clientes. Empecemos por Wadid Mansur, que como lo mencionábamos se encuentra aquí en el búnker de la Fiscalía. Lo que se sabe o lo que se conoce de último minuto es que se le practicaron todos los exámenes médico-legales en el marco del proceso de la legalización de captura en su contra y que ya estaría prácticamente todo listo para que se dé su traslado. Se espera que en horas de la tarde. Esto fue lo que dijo su defensa. El doctor Wadid Mansur compareció de forma voluntaria hoy al búnker de la Fiscalía desde las 6 de la mañana a efectos de ponernos a disposición de la honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué horas fue capturado y qué falta en medio de este proceso? Estamos en el marco del proceso de legalización de captura, pero debo advertirle que la entrega fue voluntaria. Respecto a Karen Manrique, ella asistió a la estación de policía de Tame, Arauca. Allí, uniformados de la Policía Nacional realizaron el procedimiento de captura, atendiendo esa orden que dio la Corte Suprema de Justicia. Esto fue lo que dijo su abogado. Frente al punto de las reuniones que hizo Karen Manrique en el Ministerio de Hacienda, en la UNGRD, debo decirle que eso es parte de su función. La Ley Quinta de 1992 dice que los congresistas pueden y deben realizar esas gestiones y tienen la facultad hasta de convenir con los funcionarios los proyectos en beneficio de su región. Y aquí hay que dejar claro una cosa, aquí no hubo contratos, no existen contratos, aquí hubo proyectos. El abogado de Karen Manrique envió una solicitud al director del IMPEC manifestando que se garanticen condiciones de seguridad en el punto de reclusión al cual sea remitida, teniendo en cuenta que el primero pues es el Buen Pastor de Bogotá. Ellos dicen que Karen Manrique tiene amenazas en su contra y en ese sentido se evalúa que sea una guarnición militar. Muy bien, Tatiana, pues estaremos muy atentos a esos centros de reclusión designados por parte del IMPEC. Muchísimas gracias. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales se ordenó la captura de 2 de los 6 congresistas investigados dentro del entramado de corrupción por los contratos de quienes como congresistas hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público? Acá les contamos. Una de las razones para que la Corte Suprema hubiera ordenado la captura de los reelectos congresistas Wadid Mansur y Karen Manrique es porque son un peligro para la comunidad. La Sala de Instrucción considera que pueden obstruir a la justicia por sus contactos e influencias, lo que genera un riesgo para el proceso, teniendo en cuenta que no solo son congresistas en ejercicio, sino que resultaron reelectos el pasado domingo. Por eso, la situación para Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz es diferente. Para la Corte, el hecho de que ellos no aspiraran a la reelección disminuye su capacidad de influencia y no tendrían el poder para perturbar el proceso. Sin embargo, los magistrados encontraron evidencias que indicarían que también aceptaron dádivas y por eso los llama a juicio, que enfrentarán en libertad. Muy tranquilo. Les dejo la constancia. La Corte evidencia que en este caso se creó un esquema de negociación criminal al aceptar una remuneración a cambio de conceptuar favorablemente operaciones de crédito público sometidas a su consideración por parte del Ministerio de Hacienda. En este caso, la Corte le dio credibilidad a las declaraciones directas de Olmedo López, Sneider Pinilla y María Alejandra Benavides, asesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y quien hablaba directamente con los congresistas. Otras de las pruebas son los videos de las cámaras de seguridad del propio Ministerio de Hacienda el 28 de noviembre del 2023, cuando hubo todo un desfile de los congresistas investigados por el despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, visitas donde se habría hablado del pacto existente. Este proceso tiene un expediente de 27.000 folios con más de 200 pruebas documentales y 35 testimonios principales con los cuales la Corte Suprema pudo establecer los indicios que apuntan a que los congresistas estarían recibiendo estos contratos por favorecer al gobierno.
pero además evidenció el interés de los congresistas en contratos así. Guadid Mansur, Julián Peinado y Liliana Vitar con el contrato de Cotorra. Karen Manrique y Juan Diego Muñoz con el contrato de Saravena y Juan Pablo Gallo en el Carmen de Bolívar. Decenas de chats y videos de cámaras de seguridad hacen parte de las evidencias en poder de la Corte Suprema de Justicia para ordenar precisamente el arresto del representante Guadid Mansur. Estas son algunas de las pruebas. Tranquilo. El primero en mencionar el nombre de Guadid Mansur en el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo fue el exdirector de la unidad, Olmedo López. Según el testigo, la representante Karen Manrique fue la encargada de decirle cómo se iban a repartir 3 contratos por 92.000 millones de pesos entre 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público, entre los que estaban ella y Mansur. Una de las congresistas llega a mi oficina tiempo después a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos. No solamente me dice, viene a nombre de, y entre los nombres que me menciona nombre del representante Mansur. Y yo lo que hago es que le entrego mi libreta. Escríbame aquí de qué se trata. En ese documento se registró que los contratos se distribuirían de la siguiente manera. El primer contrato sería en el Carmen de Bolívar por 11.700 millones de pesos. El segundo por 34.000 millones de pesos en Saravena, Arauca. Y el tercero por 46.000 millones de pesos en el municipio de Cotorra, en Córdoba. El beneficiario de este último contrato, según las pruebas, era el representante Guadid Mansur. Entre las evidencias está este chat entre María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro de Hacienda, y el representante Mansur. En la conversación del 11 de diciembre de 2023, Mansur envía el contacto del alcalde del municipio de Cotorra. ¿Tienes el teléfono del alcalde de nuestro proyecto grande? ¿Pero quién explica cómo va a ser todo? Yo te cuento. Este es Cotorra. Estoy moviéndolo todo. Sí. Listo. Déjame, sigo gestionando y ahora te cuento bien. Lo que Mansur buscaba es que desde la Unidad de Gestión de Riesgo se comunicaran con el alcalde de Cotorra para tener plena certeza de la viabilidad del contrato. No obstante, un día después, el 12 de diciembre, Mansur siguió presionando a la asesora del ministro. Mi amor, perdón que te lo diga, pero se están enredando mucho. Yo sé que no es tu culpa, pero la llamada a un alcalde no significa nada. Incluso el afán por asegurar el contrato fue tanto que el mismo viceministro, Diego Guevara, le envió un mensaje a su jefe, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contándole las presiones de Mansur que incluían la posibilidad de frenar la aprobación de créditos en la Comisión Interparlamentaria. Guadid me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos, pero yo le dije anoche que María Alejandra Benavides había hecho las llamadas y que confiara en nosotros, pero es posible que quiera frenar a alguno y dejarnos a esperar al jueves. Ante sus inconformidades por la supuesta falta de gestión en el contrato, Mansur le envió a María Alejandra Benavides el 13 de diciembre el contacto de Harry Bejarano, quien supuestamente era un técnico de la alcaldía de Cotorra, pero según la Corte no estaba vinculado a esta. Lo que sucedió después quedó registrado en este chat entregado a la justicia por Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, en el que María Alejandra Benavides le pide con urgencia que se comunique con los intermediarios de los contratos que los congresistas estaban exigiendo. ¿Hay forma de que les mandemos un mensaje de que se están moviendo? Dame los 3 contactos de cada municipio y yo llamo y organizo los temas. Listo. En ese momento, María Alejandra le envió a Pinilla el contacto de Harry Bejarano Arroyo, del equipo de la alcaldía de Cotorra. Ese es de Cotorra. ¿Es posible que nos ayuden llamándolo ya? Ya lo llamo. 6 minutos después, Sneider volvió a escribirle a la asesora de Bonilla. Ya hablé con él, ya le dije qué tiene que hacer. Perfecto, ya te paso los otros 2 contactos. Después de todas estas gestiones, el 15 de diciembre estaba citada la última sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y faltaba un solo crédito por aprobar. Apenas minutos antes de que empezara, en las instalaciones del Ministerio de Hacienda estuvo durante 14 minutos
el congresista Wadid Mansur. Una vez empezó la sesión de la Comisión de Crédito Público, Mansur se conectó de manera virtual mientras chateaba con María Alejandra Benavides, quien lo mantenía al tanto en tiempo real de los avances de las gestiones. Ya están llamando a Harry Bejarano. ¿Quién? Sneider Pinilla. Lo que había detrás de esta conversación lo explicó Benavides a la justicia. El 15, cuando estamos en la mitad de la sesión, porque todo es simultáneo, fiscal, todo es simultáneo, lo que yo hago cuando Sneider Pinilla me pide los contactos no es cogerlos del chat de Jaime, es pedírselos a los congresistas, porque eran los congresistas los que ya estaban conectados para la sesión, que eran los que iban a votar. Y que yo se los pidiera a ellos específicamente era mostrarles que sí iba a salir. La gestión que me había pedido que hiciera. El 15 de diciembre de 2023 se aprobó el crédito internacional que faltaba. Estas son algunas de las evidencias de la Corte en donde se cuenta el minuto a minuto del papel de Mansur en este entramado de corrupción. Documentos, audios y chats hacen parte del proceso contra la congresista de Arauca, Karen Manrique, acusada por la Corte Suprema. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela las principales evidencias que tiene la justicia en su contra. Desde hace 13 meses, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló las pruebas que llevaron a prisión a la reelegida congresista por las curules de paz, Karen Manrique. El testimonio estelar en su contra lo entregó Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgo. Lo que le puedo manifestar es lo que me dijo la representante el día 14 de diciembre. El contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo. Según el expediente, Karen Manrique y otros 5 parlamentarios más le habrían aprobado al gobierno millonarios créditos con la banca internacional a cambio de contratos en la Unidad de Gestión de Riesgo por 92.000 millones de pesos. De ese paquete, un contrato en Arauca por más de 34.000 millones de pesos eran para Manrique y su esposo, el empresario y constructor Gustavo González Ruiz. Sneider Pinilla le narró a la justicia un encuentro que tuvo con ellos en diciembre de 2023. Ella se me acerca pues, con el señor que se llama Gustavo González Ruiz y ella me dice, ingeniero, quería preguntarte por un contrato de Saravena. Entonces yo le digo, ¿un contrato de Saravena? ¿Cuál, doctora? No sé cuál. Y me dijo, no, es que va a salir un contrato para Saravena. Eso lo voy a manejar yo a través de mi esposo. Y me señala al señor que estaba ahí al lado, de nombre, como le he dicho, Gustavo González Ruiz. Para ese momento, 14 de diciembre de 2023, Pinilla todavía no había recibido la orden de su jefe, Olmedo López, de entregarle ese contrato a Karen Manrique. Yo le digo, doctora, pues a mí no me ha dicho nada el doctor Olmedo, solo tienes que hablar con el doctor Olmedo. Ella me dice, tranquilo, que ya les van a avisar, pero quiero que sepa que ese contrato lo voy a manejar yo a través de mi esposo. Me lo volví a reiterar. Yo le dije, bueno, doctora, cuando el doctor Olmedo me da la indicación, pues lo hacemos. Muchas cosas pasaron ese 14 de diciembre. No solamente la notificación de Karen Manrique de que ese contrato de Arauca era de ella. También de presidencia buscaron a Sneider Pinilla para lo mismo. El asesor Jaime Ramírez Cobo le envió este cuadro a las directivas de la entidad con los 3 contratos que debían tramitarse con urgencia para beneficiar supuestamente a los congresistas y que estos a su vez aprobaran los créditos a la nación. Ese día 14 de diciembre en la tarde me escribe un asesor que se presenta de presidencia como Jaime Ramírez Cobo. Me dice que se van a caer unos créditos de la nación por unos contratos, etcétera. Luego es cuando me llama el ministro de Hacienda para decirme que necesita urgente hablar con el doctor Olmedo porque se van a caer unos créditos de la nación y que necesita sacar adelante unos proyectos que ya están ya avisados. Al día siguiente, 15 de diciembre de 2023, el entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunieron para tratar este asunto. Según Sneider Pinilla, ese día Olmedo López le hizo una videollamada a través de WhatsApp en la que le mostró que estaba reunido con Bonilla y le dijo en su presencia que debía tramitar con suma urgencia los contratos para los congresistas. Al otro día, 15 de diciembre, señora fiscal, se hace la videollamada con el ministro de Hacienda, queda claro los 3 contratos que se tenían que sacar
y luego queda claro que dentro de esos contratos estaban del municipio de Saravena. De acuerdo con los chats que le entregó a la justicia Sneider Pinilla, el entonces ministro Bonilla le envió ese 15 de diciembre el contacto de su asesora, María Alejandra Benavides, para que cuadrara con ella los detalles de la entrega de esos contratos a los intermediarios de los congresistas. Y dentro de los contactos que me envió María Alejandra Benavides para el municipio de Saravena, apareciera un señor Camilo Díaz. Hasta ahí, yo lo que hago, señora fiscal, es que me comunico con el señor Gustavo González Ruiz y le informo que el nombre que me dieron a mí no es el de él, es de un señor que se llama Camilo Díaz. Y él me dijo, no se preocupe que eso es lo mismo. Pinilla relató que, acatando las instrucciones de Olmedo López, desde el primer momento tuvo informado al esposo de Karen Manrique de todos los trámites para sacar el negocio de Arauca. Y cada vez que yo hacía una actuación con respecto al contrato, pues yo le informaba también al señor Gustavo González Ruiz. Él siempre estuvo enterado de todo el trámite. Cuando Camilo no me enviaba algo, yo le escribía y le decía que por favor me enviara la información. Yo creo que también le envié los PDPs de la obra y la interventoría también del contrato de Saravena. El testigo se refería a este documento, el certificado de disponibilidad presupuestal para la ejecución del contrato, paso previo para la adjudicación de las obras que buscaban prevenir posibles inundaciones del río Bojabá en Saravena. Un negocio estimado en 32.559 millones de pesos. El costo de la interventoría se tasó en 1.627 millones de pesos más. Según Pinilla, la congresista Manrique y su esposo Gustavo González Ruiz iban a terminar manejando más de 34.186 millones de pesos. Yo con el señor Gustavo, no recuerdo bien la fecha, creo que fue finalizando diciembre o comenzando enero, tanto dentro de las instalaciones de la unidad como afuera del lobby de mi apartamento me reuní con él para poder concretar el tema del contrato adelante. En la reunión que le dije que tuve afuera del lobby de mi apartamento era para poder informarle que yo ya le había dicho a Camilo Díaz los documentos de las empresas que tenía que escribir para yo sacar el proceso contractual tanto de la obra como de la interventoría. No vemos resultados frente a esta problemática que es una realidad. Pero empezaron los líos, porque para justificar la urgencia en la entrega de los recursos, el contrato debía tramitarse como una emergencia y en realidad en Saravena no la había. Para tratar medianamente de justificar esos recursos, Sneider Pinilla ordenó una visita técnica a Saravena para mirar el proyecto y al menos en papeles dejarlo blindado. De eso también le informó a Gustavo González Ruiz. También le informé cuando los técnicos me dijeron que eso no era una emergencia. Le dije que se tenía que hacer visita por parte de los funcionarios de la unidad para poder dejar todo bien soportado, porque yo tampoco podía sacar un contrato de emergencia si mis técnicos estaban diciendo que eso no era una emergencia. Eso también se lo manifesté. Hubo un poco de molestia por parte de ellos porque pensaban que era que yo les estaba tomando el pelo y les decía que no, que ese era el procedimiento y yo tenía que, blindar también el procedimiento interno. De acuerdo con el testigo, el contrato de Saravena estaba a puertas de entregarse, pero estalló el escándalo de los carrotanques en La Guajira y todo se vino al piso. Hoy Karen Manrique está tras las rejas. Y en medio de las detenciones surge el interrogante sobre qué va a pasar con las curules de Karen Manrique y Wadid Mansur, quienes además de ser actuales congresistas salieron reelegidos para el próximo periodo. ¿Aplica la figura de silla vacía? Aquí les contamos. Este lunes comienza la última etapa de este congreso en el que Karen Manrique y Wadid Mansur aún ocupan una curul. Ambos son representantes a la Cámara, Mansur por el Partido Conservador y Manrique por las curules especiales de paz. Ahora la duda gira en torno a qué pasará con sus escaños, pues según expertos, de tajo se aplicaría la figura de la silla vacía. La silla vacía es una sanción a la conducta de un parlamentario que como en este caso, por estar investigado por delitos y ya enjuiciado por delitos como el cohecho, pues la ley dispuso y la Constitución que perdiera su curul y que se conserve la silla vacía.
Pero el caso trasciende más allá del 20 de julio, pues los dos congresistas investigados lograron reelegirse. Mansur con una de las votaciones más altas del país para Senado. En este caso, según la MOE, se aplicaría la pérdida de investidura, aun cuando hay un fallo del Consejo de Estado que dice que no procedería este mecanismo, ya que una medida de aseguramiento es un hecho de fuerza mayor. La norma establece, bajo el régimen de pérdida de investidura, que si un congresista electo no se posesiona entre los 8 días siguientes, opera la pérdida de investidura, que en razón de que están siendo investigados por estos delitos, pues no podría ser reemplazado, dado que pues precisamente este es el régimen de responsabilidad política. Con base en esto, de entrada al próximo Congreso ya tendría una silla menos en Senado y Cámara que no podrían ser reemplazadas por los movimientos políticos. El Partido Conservador estudia la posibilidad de suspender a Mansur. Tengo la competencia para hacerlo, ni siquiera esperar a que llegue al Consejo de Control Ético del partido, sino como veedor. Ayer mismo, apenas nos enteramos lo que estaba pasando, abrimos investigación y espero que de aquí a mañana pues se estaré yo dictando la resolución de suspensión del representante Mansur. El partido sostiene que el aval al congresista fue otorgado respetando el principio de presunción de inocencia y su derecho a ser elegido. El escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se divide en dos capítulos principalmente. Empecemos por el más reciente, el que tiene que ver con los supuestos sobornos a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Según la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco fueron los cerebros de este entramado, en donde a través de María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro Bonilla, y Jaime Ramírez Cobo, ex asesor del DAPRE y mano derecha de Laura Sarabia, se ofrecieron 3 contratos por más de 90.000 millones de pesos a los siguientes congresistas para que votaran favorablemente créditos de la nación. Estamos hablando de Guadid Mansur y Karen Manrique, cobijados con medida de aseguramiento en las últimas horas, quienes según la Corte serían los coordinadores de que todo esto se cumpliera, y además ha señalado la Corte que deben mantenerse presos por su influencia y el riesgo de desviar la investigación. Asimismo, el alto tribunal llamó a juicio por estos mismos hechos a los siguientes excongresistas. Estamos hablando de Julián Peinado, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Ustedes los ven allí en pantalla. Pero el segundo capítulo de este entramado tiene que ver con el supuesto soborno de 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso a cambio de su voto favorable a proyectos del gobierno en el legislativo. Aquí vemos, según la Fiscalía, al cerebro de este entramado, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, hoy prófugo de la justicia, quien supuestamente dio órdenes a la entonces consejera para las regiones, Sandra Ortiz, para entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Iván Name, expresidente del Senado, dinero que supuestamente se entregó en el norte de Bogotá. Y de otro lado ustedes ven a Andrés Calle, a quien supuestamente se le entregaron 1.000 millones de pesos en la ciudad de Montería.